Y, en fin, vamos con el retrato de Coappy por Max Beckmann, no la única obra de Beckmann en nuestra colección, pero sí la más brillante, la más luminosa. Una de las grandes obras maestras de la colección Thyssen, con la particularidad de que esta vez se trata de una obra plenamente moderna. Es, en realidad, de todas de las 5 obras que hemos venido viendo, la única verdaderamente acorde con el lenguaje de la vanguardia del siglo XX y que representa muy bien la última etapa, la etapa tardía de la vocación coleccionista del Barón, en la que, como se sabe, rompió amarras con su padre y se dedicó a adquirir desde los expresionistas alemanes en adelante, pero comenzando por los expresionistas alemanes, tantas y tantas obras maestras extraordinarias del siglo XX. El retrato de Coappy se expuso una sola vez en vida del artista, en 1938, en un momento particularmente turbulento de la historia, del mundo y en la vida de Beckmann. Se expuso en Nueva York, no en Europa, en la Buchholz Gallery, en una exposición individual dedicada al artista. Estuvo en la colección del doctor Stefan Lackner, en Santa Bárbara, California, pasó a Kurt Valentin, al galerista y coleccionista de Nueva York, y finalmente a Roman Norbert Ketterer, galerista de Stuttgart, de donde fue adquirida por el Barón y pasó a Lugano relativamente tarde, en 1971. Es una incorporación tardía a la colección Thyssen. La pintura está datada con 2 fechas, en 1932 y en 1935, porque el estado original de la pintura fue completado en Frankfurt en 1932, pero Beckmann introdujo cambios en el cuadro después de trasladarse a Berlín a lo largo de 1934 y 1935, modificando, por ejemplo, la expresión del rostro de la modelo, que según nos cuentan era una sonrisa más abierta, más franca inicialmente, y quizá en consonancia con los malos tiempos que le tocaba vivir a Beckmann en esos años berlineses del primer poder nazi, fue atenuada, fue convertida en una sonrisa más ambigua, más solo incoada. La propia modelo del retrato, Mathilde Beckmann, escribió en 1963: a veces una prenda de vestir inspiraba a Max un retrato mío. Para este cuadro fue un suéter rosa entretejido de gris acero y el sombrero realizado con el mismo material. Recuerdo perfectamente que el retrato lo pintó en Frankfurt. El suéter y el sombrero, más bien un turbante, como veremos, los compré en una tienda cerca del Hotel Frankfurter Hof y de inmediato Max comenzó a pintar el cuadro. Durante mucho tiempo el cuadro se conoció como Die Amerikanin, la americana. Y es que tiene la figura de Coappy un aire inconfundible de mujer moderna de su tiempo, por la manera de estar en el sillón, por el atuendo y por ese gesto de llevarse la mano con esos dedos larguísimos y elegantes con el cigarrillo a la boca. Desde el punto de vista artístico, como veremos, es un retrato en el que Beckmann rinde homenaje a Matisse, un artista a quien no siempre fue sensible. Después veremos que inicialmente Beckmann tenía mucho que decir contra Matisse, pero las representaciones femeninas de Matisse, no solo sus retratos, sino sus odaliscas, también ejercerían en estos años 30, como veremos, sobre todo los años 30 tardíos, una influencia considerable, haciendo la pintura más colorista, más plana e introduciendo distorsiones tan características como la del brazo izquierdo, que parece un brazo derecho, o parece, en todo caso, viola las convenciones elementales de la anatomía.
Para entender el retrato de Coapi, para disfrutar en toda su plenitud del retrato de Coapi que pertenece a la colección Thyssen, tenemos que hablar desde luego de Matilde, de la retratada y de su relación con el artista, y de la infinidad de representaciones de Matilde Kaulbach-Beckmann, o de Coapi, como la llamaban sus amigos, en la obra del pintor. Beckmann pintó hasta 17 retratos individuales de ella. 2 retratos dobles, 2 retratos en los que aparecen el marido y la mujer, y hasta 55 pinturas donde Coapi es muy probablemente la modelo de alguna de las figuras. Composiciones de grupo, desnudos, toda clase de composiciones pictóricas donde Coapi, si no es retratada como tal, hace un papel, ejerce como de actriz, de figurante, para las necesidades de su marido, el artista. Dice Coapi que con cierta frecuencia, cuenta en sus memorias que publicó en 1980, muchos años después de la muerte de Beckmann, que de vez en cuando, en su vida cotidiana, notaba que Max se quedaba observándola con tanta fijeza e intensidad que la hacía sentirse insegura y dejaba de hacer lo que ella estaba haciendo. Y entonces él le pedía que, por favor, que siguiera haciendo lo que estaba haciendo y que se olvidara de que él estaba allí. Te estoy observando con tanta atención porque he comenzado otro retrato tuyo, me explicaba. Este papel de observada constantemente y de transformada, de enmascarada, de eterna modelo y actriz en las teatrales composiciones pictóricas de Coapi, es lo primero que hay que entender para situar en su contexto este retrato. En esas memorias que publicó póstumamente, muchos años después, cuenta Coapi, Matilde Beckmann, que en el año 1923, cuando ella tenía 19 años, le sucedió una cosa extraña. Dice que por aquella época estaban viviendo en un pueblo cerca de Múnich, porque su familia estaba instalada en Múnich, y Coapi empezó a soñar una y otra vez. Empezó a aparecer en sus sueños la figura de un hombre a quien no había visto jamás, pero a quien en sus sueños no le preguntaba quién era, ni de dónde venía, ni por qué se dirigía a ella, porque ella tenía esa sensación latente, pero cierta, de que se conocían desde siempre. En la primavera de 1924, cuando Coapi fue a Viena en relación con sus estudios de música, de los que hablaremos enseguida, y estaba en casa de una amiga que era discípula del pintor Beckmann, supo que Beckmann iba a venir de visita a la casa, iba a venir a verlas a la casa. Coapi sostiene que no había visto jamás al propio Beckmann, ni siquiera ninguna foto de él, sino a lo sumo algún grabado, alguna litografía de algún tema del pintor. El caso es que cuando en la primavera de 1924, efectivamente, el pintor vino a comer a casa de la amiga de Coapi, cuenta Coapi con mucha teatralidad que el comedor estaba oscuro y al principio no pudo distinguir el rostro del visitante, solo vio que era un hombre alto y corpulento, y cuando finalmente pasaron a la luz y le presentaron al artista, se dio cuenta de que su rostro y su voz, dice Coapi, que era lo más increíble, coincidían con el del hombre soñado por ella el año anterior. Coapi había nacido en 1904 y era hija de un famoso pintor de Múnich, de un famoso pintor convencional, académico, vinculado a la corte bávara, había sido el protegido de los reyes de Baviera, llamado Friedrich August von Kaulbach, una especie de príncipe de los pintores de Baviera. En
En 1922, que es de cuando es esta foto, desgraciadamente, de muy mala calidad, Kaulbach había muerto 2 años antes y Quappi aparece en esa foto. Es la muchacha que está de pie, apoyada sobre el sofá, con sus hermanas Hedda y Doris en el salón de la magnífica Villa Kaulbach en Múnich. Todo sucedió muy rápido en la relación entre Beckmann y Quappi. Beckmann, que llevaba tiempo con una relación muy distante con su mujer, en realidad no convivía regularmente con su primera mujer, Mina Tube, desde el final de la guerra, desde el año 18. Se decidió divorciarse inmediatamente y unos meses más tarde, el 1 de septiembre de 1925, Quappi y Max se casaron. Se casaron con... Quappi se casó con un vestido que ella misma había diseñado, o por lo menos había orientado. Aquí aparecen esquiando en St. Moritz algún tiempo después, en 1929, aquí en Baden-Baden en 1928. La boda de Max y Quappi supuso para los dos el comienzo de una nueva vida, mucho más de lo que suele serlo de suyo cualquier boda. Max venía de un periodo algo turbio y algo confuso, que era un periodo también de transición artística, y bueno, ya sé que sonará muy atópico o sonará muy obvio, pero el conocer y enamorarse y casarse muy deprisa con esta deslumbrante Quappi, a la que él le llevaba 20 años, él tenía entonces 40 y ella 20, le llenó de energía, de entusiasmo, a él que era un hombre más bien naturalmente pesimista y además adicto a la lectura de Schopenhauer. De pronto en sus diarios y en sus cartas aparecen expresiones absolutamente inhabituales en él. A él le llenó de energía y entusiasmo y para ella, para Quappi, lo que supuso naturalmente fue el descubrimiento del mundo, porque Quappi, como se desprende de la historia que he empezado contando, esta especie de sueño adolescente, era una criatura todavía muy, muy naif, muy ingenua. Y Max la trató como a una princesa, la llevó a todas partes. Beckmann era ya un pintor bien situado económicamente, un pintor que estaba empezando a conocer el éxito no en Alemania, sino en toda Europa, y la llevó a Italia en el viaje de bodas, una larguísima luna de miel en Roma, etcétera, y luego a todos estos sitios de veraneo elegante, como digo, a St. Moritz, a Baden-Baden. Cada año iban a París y pasaban en París muchas semanas, o volvían a Italia, o iban al sur de Francia. Hay que decir que, contra lo que todo esto pudiera sugerir, Quappi no representaba solamente, digamos, carne joven. Quappi era hija, como he dicho, de un gran pintor y de una gran violinista de concierto de origen danés. Había recibido una formación musical muy temprana. Desde los 4 años había sido formada como violinista profesional y una educación artística y culturalmente muy rica. Para Max, para Beckmann, Quappi no sería simplemente, como podría quizá nuestra aproximación inicial sugerir, una muñeca a la que llevar de un lado a otro, a la que vestir, a la que agasajar. Se convirtió en una interlocutora, se convirtió en el soporte fundamental de su trabajo artístico, pero también de su trabajo de promoción de su propia obra. Por ejemplo, hay que recordar que en los años finales de Beckmann, cuando se exilió a los Estados Unidos, los 3 últimos años de su vida,
era Coappy la que actuaba siempre de intérprete, porque Beckman no dominaba el inglés y en cambio ella tenía una educación, pues eso, muy políglota. En fin, Coappy se convertiría un poco en todo para el pintor a partir de este momento y hasta su muerte en 1950. Eso sí, no sin sacrificios para ella. Beckman era un tipo que reunía las características del macho dominante formado en una cultura patriarcal como era la cultura guillermina del final del siglo XIX, principios del XX, y además todo eso agravado por el enorme ego de que suelen padecer los artistas. Hay que recordar algunos antecedentes. La primera mujer de Beckman, Mina Tube, que era también una gran personalidad, tan grande como él probablemente, había sido compañera de estudios en la Academia de Arte en Weimar. Se había formado como pintora. Él la había conocido con 19 años, cuando los dos eran compañeros. Pero inmediatamente después de casarse le había exigido que renunciara a su carrera de pintora, así de tajante y de drásticamente. Y entonces Mina, que aceptó esa renuncia, pero que era demasiado inteligente para someterse del todo, encontró una salida, ¿cómo diría?, lateral para desarrollar su propia carrera artística sin competir directamente con su marido. A saber, descubrió sus cualidades para el canto y comenzó una formación regular como cantante de ópera, carrera que llegaría a desarrollar en los grandes teatros de la ópera alemanes. Se convertiría en una cantante profesional de ópera. ¿Qué tenía que decir a todo esto Max? Pues según dice la propia Mina, en alguna de sus cartas, dice, Max no tiene nada en contra de que sea cantante de ópera con tal de que no practique. A Coappy, por su parte, con Coappy el trabajo de ahormamiento, de dar forma a Coappy, naturalmente, le resultaría a Max mucho más sencillo, mucho más fácil, porque Coappy renunció inmediatamente, a pesar de estar dotada para tener una gran carrera, una brillante carrera como violinista, y de estar dotada también para el canto, lo que también había hecho sus pinitos. Renunció inmediatamente, sin vacilación, a las ofertas profesionales que en estos momentos, en los momentos del matrimonio, recibió. Y se entregó por completo a ese papel tan habitual en las esposas de los artistas hasta hace no mucho tiempo, y quizá todavía hoy, de custodia, de garante del estudio, de guardiana de la tranquilidad del artista para que pueda trabajar en paz, y también de promotora, de manager en cierto sentido de su obra, de acompañante social que establece los contactos que el artista necesita, dada su formación cosmopolita, como he dicho, todo esto también le resultaba a Coappy muy fácil. La primera vez que Coappy aparece en la pintura de Max Beckman es antes de su matrimonio, en el momento en el que se está produciendo el divorcio de Mina, en este cuadro de la derecha que se titula Pierrette, un clown o de Fastnacht, que es un cuadro de carnaval, una escena de máscaras. El cuadro es un anuncio un poco discreto, un poco secreto, de ese divorcio de Mina y del compromiso con Coappy, de la entrada de Coappy en la vida de Beckman. Es la propia Coappy la que aparece en primer término como colombina, con sus grandes ojos de gata, sus fuertes piernas, las zapatillas de bailarina, en una actitud, en fin, de hembra dominante, dominando la escena, no sin
sin una actitud de seducción, de coquetería, tapándose o medio tapándose el escote con el abanico. Y solo detrás de ella, hecho un amasijo de miembros, entrevemos la figura de un Pierrot enmascarado, con la cabeza envuelta en una tela y con las piernas levantadas como para caber en el mismo asiento que ella, que es el propio pintor. Esa es la aparición estelar de Beckmann en su pintura. La imagen es muy característica de la posición de cortejo. Beckmann ha encontrado un modo de encajar en la vida de Coappy, de meterse en la vida de Coappy, y voluntariamente se sitúa en un segundo término y, como digo, enmascarado. En primer término hay un instrumento musical que debería ser un violín, pero es un poco demasiado grande para ser un violín. Los violines y los chelos también aparecen en la pintura de Beckmann muy a menudo vinculados a la figura de Coappy, e incluso cuando en una naturaleza muerta aparece un violín o un chelo, se convierte en una presencia vicaria de la presencia de la propia Coappy, utilizando además esa analogía que también Picasso utilizó mucho entre las curvas del instrumento musical y las de la anatomía femenina. Después veremos cómo otros instrumentos musicales, los instrumentos de viento, los saxofones, o las trompas, o las tubas, aparecen más vinculadas al género o al sexo masculino y directamente a la figura del propio pintor cuando se representa en sus cuadros. Entonces aquí, como digo, escena de carnaval y el pintor ocupando claramente un segundo término, un término subordinado a la presencia de la gran persona que entra en su vida. Beckmann había pintado en 1920, solo 5 años atrás, otro cuadro titulado Fastnacht, otro cuadro de carnaval, que representaba exactamente la descomposición de su relación con Mina Tube, su primera mujer. Es un cuadro completamente distinto en factura y también en atmósfera. El cuadro de 1920 es un cuadro más colorista, más complejo, donde el espacio está como más atestado de cosas, donde se aprecia más la vinculación de Beckmann todavía con una manera expresionista, con un estilo expresionista más temprano. Y en cuanto a la atmósfera, es un cuadro, ¿cómo decir?, decadente, es un cuadro de descomposición. Ninguno de los dos personajes parecen entusiasmados por nada, parecen blasés, cansados de todo, de la vida, decepcionados, escépticos. El cuadro de 1925, el de la derecha, sin ser un cuadro precisamente vitalista, porque en el Beckmann de estos años hay un claroscuro primero tenebroso y una atmósfera a veces un poco inquietante. Pero es un cuadro decididamente más vigoroso, de autoafirmación, no tanto de la propia figura de Beckmann como de su obra, un cuadro más claro de intenciones, un cuadro donde la certeza y el dominio de los medios del artista son mucho más visibles. Estaba en marcha, como se aprecia en esos años, un cambio bastante drástico de estilo en la pintura de Beckmann. Bueno, el retrato doble, como se sabe, es un género con una larga historia en la pintura europea, desde las cortes europeas del Renacimiento. Una larga historia que algunos artistas en el siglo XX han recuperado, por ejemplo, Egon Schiele y Edith, su mujer, o Marc Chagall y Bella, que aparecen frecuentemente como pareja en las pinturas respectivamente de Schiele y de Chagall. A Beckmann hay que atribuirle la invención del doble retrato disfrazado. Hay que decir que Beckmann fue desde muy joven muy aficionado al circo y a las variedades y muy aficionado también a participar en bailes de máscaras, que eran entonces en la sociedad alemana bastante más populares de lo que lo serían hoy en cualquier parte
Al doble retrato enmascarado que hemos visto antes, le sigue, unas semanas antes de la boda, este otro, el de la derecha, en el que de nuevo aparecen Quappy y Max disfrazados como para el baile de máscaras. Ayer trabajé, escribe Max en su diario, de nuevo en nuestro doble retrato. Perdón, no en su diario, sino en una carta. Creo que será algo muy especial. Me hace tan feliz y te lo agradezco tanto, querida mía, pues me das tanta fuerza y felicidad con tu existencia querida e infinitamente dulce y tu amor por mí. Así que ahora puedo pintar cosas aún más bellas y vivas que antes. En muchas ocasiones en las cartas y en los diarios de Beckmann, la gran hazaña de Quappy parece ser que ha conseguido que él sea todavía un pintor más grande que nunca. Ha conseguido hacer su obra más profunda, más magnífica que nunca. En la pintura de este doble retrato carnavalesco de baile de disfraces, ella va disfrazada de jinete de la Escuela Española de Viena, con un disfraz que efectivamente Quappy se había puesto en la fiesta de boda de su hermana Geda. Como se ve, ella lleva las piernas delanteras del caballo y luego todo el resto del cuerpo del caballo, en la foto esa, aunque sea de muy mala calidad, se advierte. O sea que en realidad no es una máscara inventada. Él va vestido de Pierrot, fumando con negligencia, con un saco bohemio a la cadera, dentro de una tradición que es muy amplia, muy extensa, desde Watteau, digamos, hasta Picasso, de lo que se ha llamado el retrato del artista como saltimbanqui, el retrato del artista como Pierrot, como Arlequín o como Clown, que tan a menudo aparece, sobre todo desde el fin del siglo XIX, ¿no? En gente como el Rouault, el joven Picasso, en algunos de los expresionistas, etc. Con respecto al doble retrato anterior, la posición de Max y Quappy, uno con respecto a otro, la posición relativa ha cambiado completamente, ¿no? Es el cambio del cortejo a la posesión conyugal, ¿no? Las mujeres de princesas pasan a ser, a lo sumo, asistentes, ¿no? Y si antes Max se escondía, trataba de ocupar un hueco forzado en el asiento que ocupaba Quappy con toda esa espléndida plenitud en primer plano, ahora claramente Quappy pasa a un segundo término. Él avanza y ella está aparentemente un poco detrás y él no mira hacia ella, pero ella sí mira hacia él, con un esquema que se va a repetir todavía en un retrato doble posterior. Él está solo pendiente de sí mismo, ella está pendiente de él. Y además se ha producido otra transformación. Si la primera aparición en el primer retrato doble, que es este de Colombina, ella es una presencia, digamos, eróticamente madura y segura de sí misma, que desde luego, como he dicho, ocupa el centro de la escena. Aquí Quappy ha pasado a ser una mujer niña, ha retrocedido, digamos, en edad y el propio disfraz acentúa este rasgo, y la relación entre ellos ya no se establece tanto en términos eróticos, aquí se establecía en términos eróticos, como en términos, digamos, pigmaliónicos. Ella es alguien que va a ser educado por el artista que ocupa el primer término. He traído, para comparar los efectos de comparación, un doble retrato muy anterior, pintado por Beckmann en 1909, con su primera mujer. Para mostrar, bueno, es evidente el enorme trecho recorrido por Beckmann en lo que se refiere a la evolución de su manera artística, porque en esta época Beckmann estaba todavía
no se había librado del todo de la presencia de Liebermann o de Corinth, de los grandes naturalistas e impresionistas alemanes. Es un cuadro todavía naturalista, pero lo he traído para mostrar cómo el doble retrato de 1909, las dos figuras se situaban mucho más en un plano de igualdad, mucho más en un plano de diálogo. Él, desde luego, exhibe una actitud segura de sí misma, pero están, digamos, en el mismo nivel. Coappy nunca alcanzaría a tener ese papel hombro con hombro, digamos, del todo con el propio artista. Siempre se encontraría un paso detrás. De todas formas, el primer retrato individual de Coappy en la obra de Beckmann, el primer retrato en sentido estricto, que Beckmann muy formalmente le regala a ella también en 1925, el mismo momento en torno a la boda, es este. Y es un retrato verdaderamente muy raro, poco conocido, dominado por un diseño muy elegante, muy estilizado, muy alargado en proporciones de la figura de Coappy, con una ligera torsión. Coappy no está del todo de frente, sino que se vuelve ligeramente hacia nosotros, con un juego de las manos, de simetría entre las manos, que evoca los grandes retratos manieristas, qué sé yo, los retratos de Bronzino, por ejemplo, y el refinamiento del vestido, con el chal sobre la cabeza y el complemento incluso del perrito sobre la silla. Tanto Coappy como Max eran muy aficionados a los perritos falderos y tenían varios pequineses que aparecen con cierta frecuencia en los retratos. Entonces, digamos que el marco del retrato es un marco como elegante, sofisticado y relativamente convencional. Pero en ese marco lo que introduce Beckmann es un rostro. Ha convertido el rostro de Coappy, exagerando las cejas gruesas y la nariz, en un rostro un poco masculino y un poco bestial. Es como una máscara un poco feroz para los rasgos que hemos visto en las propias fotografías de Coappy. No son retratos estos primeros demasiado halagadores, demasiado aduladores para la modelo. Este otro que tenemos aquí, pocos meses después, de 1926, Coappy en blau, Coappy en azul, todavía exalta más, exagera más la rudeza, la fuerza, la ferocidad, como el carácter primitivo, de máscara primitiva, del rostro de Coappy. Es inevitable recordar los rostros de Demoiselle d'Avignon para entender qué clase de transformación, a qué clase de manipulaciones está sometiendo Beckmann a la pobre Coappy. No serán las únicas. Coappy será el objeto de toda una serie de experimentos en estos años 20 tardíos, relacionados fundamentalmente con Picasso, y que no solo se refieren a su rostro, al rostro de máscara, sino también al conjunto de la figura. Por ejemplo, esta gran figura de Coappy in blau in Boot, Coappy en azul en una barca, de 1926, también es una exaltación monumental, una transformación, una metamorfosis de Coappy en una especie de giganta. Es muy expresiva la comparación entre la fotografía tomada durante la luna de miel en Viareggio, en Italia, de Coappy en la barca, y el cuadro que se inspira en la fotografía. La anatomía de Coappy se vuelve en el cuadro bastante más rotunda, la cabeza más pequeña, la figura más estatuaria, como una figura colosal de un monumento. Esos rasgos proceden en gran medida de las bañistas y de las figuras monumentales
del Picasso de la primera mitad de los años 20, del Picasso que habitualmente se llama neoclásico. Esas bañistas, he traído simplemente esta mujer sentada en azul, pero hay infinidad de bañistas, por ejemplo, las famosas bañistas que corren por la playa, de miembros desproporcionadamente grandes, poderosos, que son como estatuas colosales que se hubieran echado a andar, estatuas que se hubieran echado a correr. En estos años también asistimos a algunos experimentos eróticos a propósito en torno a la figura de Coapi. Lo característico de los retratos de las presencias de Coapi en la obra de Beckmann es como la inmensa variedad, el número inmenso de posibilidades que Max era capaz de extraer de su mujer. Como si fuera expresión, toda relación íntima contiene muchas posibilidades distintas, ¿no? Todo matrimonio, cualquier relación de pareja encierra muchas posibilidades distintas, relaciones de ternura, de diálogo, de pasión erótica, y Beckmann las fue plasmando en distintos momentos, como si en cada periodo se concentrara o se especializara en una de estas vertientes, en una de estos aspectos. Por ejemplo, es muy expresivo el Liegende Weibliche Akt, el desnudo femenino tumbado, que no lleva el nombre de Coapi, pero es Coapi, de 1929, que es un dibujo al carboncillo muy elaborado y que dará lugar a un cuadro, y que se inspira directamente en una figura que para todo estudiante de arte alemán pues no se puede olvidar, que es la figura del Fauno Barberini, que está en la Glyptothek de Múnich. Es exactamente la misma postura, aunque también podríamos encontrar una referencia más directa a Matisse, al desnudo con el echarpe blanco de 1909. Es muy curioso porque, y aquí empezamos un poco con la compleja relación de Beckmann con Matisse, la primera vez que Beckmann visitó una exposición Matisse en 1909, precisamente, en la galería de Paul Cassirer en Berlín, escribió esto. Dice, las pinturas de Matisse me han desagradado intensamente, porque esta gente no se dedica a diseñar carteles de cigarrillos en vez de pintar. Se lo comenté a Schocken, que compartió enteramente mi opinión. Es curioso que estos franceses, por lo demás tan inteligentes, no se digan a sí mismos que después de la simplificación practicada por Van Gogh y Gauguin, es hora de volver a la multiplicidad. No hay modo de sortear a esos dos, se refiere a Van Gogh y Gauguin. Tienes que tomar lo que han logrado, volver atrás y buscar un nuevo camino desde algún punto anterior de la ruta. O sea, todavía en 1909, Beckmann pensaba que la deriva de Matisse, por ejemplo, el modo en que Matisse había conducido el posimpresionismo más allá de sí mismo, era erróneo y que había que, digamos, dar un paso atrás y, bueno, sin renegar de Van Gogh y de Gauguin, digamos, instaurar un nuevo clasicismo. Que esa es una tendencia, es una opinión, es una posición que en aquel momento era, en los primeros años del siglo XX, era compartida por muchos artistas en Alemania y en Francia también. Bueno, el desnudo al carboncillo es el antecedente inmediato de este Liegende Akt famoso del Art Institute de Chicago, en el que todavía, digamos que la brutalidad, la bestialidad, se acentúa más, ¿no? El desnudo al carboncillo es más naturalista, es algo más sutil. En el desnudo pintado, el cuello ha desaparecido, la cabeza ocupa un lugar completamente secundario, casi se trata de un desnudo, digamos, acéfalo. Los miembros se han acortado, los pechos y las caderas se han vuelto mucho más poderosos. Todo tiende a subrayar la intensidad primitiva, esta intensidad que tiene a la vez que ver con las señoritas de Aviñón, con el viejo elán primitivista o salvaje del arte negro de los primeros años del siglo y con el colosalismo del estilo neoclásico de Picasso de estos años. Lo que pasa es que
Beckmann es, diríamos, muchas veces menos sutil que Picasso, menos sofisticado que Picasso. Tiene un modo germano, más directo, más franco y a veces más tosco de presentar estos mismos ideales. Entonces, este cuadro Siesta es una expresión muy central del modo en que, bueno, ya nos hemos alejado mucho del rostro de Coipy, del retrato naturalista de Coipy, pero todavía hay consenso entre los expertos en que este es verosímilmente una imagen que viene de Coipy, que está inspirada directamente por Coipy. Hay una versión de 1924, rehecha en 1931, en la que se confirma esa relación con Coipy, porque aquí sí, aquí aparecen retratados los dos, el artista y la modelo, se supone que después de una sesión tórrida, y acompañados por los que son los accesorios, qué sé yo, del desnudo, por ejemplo, de Tiziano, del desnudo veneciano, el desnudo de las cortesanas de Tiziano, que son la música y el perro, los accesorios que aparecen, por ejemplo, las figuras de Venus y la música de Tiziano. Pero claro, todo eso, digamos, actualizado con una dosis de fetichismo, ¿no? Las medias, que serán una constante en los desnudos de Beckmann a partir de 1930, sobre todo. En una ocasión, en 1923, inmediatamente antes de conocer a Coipy, Max Beckmann escribía en su diario: ¿hay algo más hermoso que un buen cigarro? Una mujer, quizá, solo que no es posible apagar una mujer tan fácilmente. No obstante, también amó a las mujeres, decía. En 1928, 3 años después de haberse divorciado de su primera mujer y de haberse casado con Coipy, Beckmann todavía seguía vinculado a su primera mujer. El entusiasmo, la pasión de Beckmann por Coipy, que muchas veces le llevaba a firmar las cartas como Dein Tigretto, tu tigrecillo, no debe hacernos suponer que Mina había desaparecido de su vida. Seguía, en cierto sentido, amando a Mina, amaba a las dos mujeres y con frecuencia, por ejemplo, cada vez que inauguraba una exposición, trataba de convencer a Mina, que se resistía a todo lo que podía, para que se uniera a ellos. Al final, da la impresión en Beckmann de que su ideal es aquel del protagonista de la Dolce Vita de Fellini, que es reunir como a todas las mujeres que ha conocido en una estancia y además conseguir que se lleven muy bien. En 1928, Beckmann escribía a Mina desde París: hemos pasado tan hermosos ratos juntos, ¿por qué no habría de ser aún más hermoso si vinieras ahora a París? Deja en casa tu lado burgués y sé la grande dame fuerte y libre que tú sabes ser, libre de toda convención. Sé mi más querida perla y ven. 1928, 3 años después del matrimonio con Coipy, y Beckmann se las arregla para convencer a Mina de que pase con él unos días en un hotel de París. No sería la última vez que Beckmann y Mina volverían a verse. No he conseguido averiguar si Coipy miraba para otro lado o si protestaba. Desde luego, en sus memorias no hay rastro de estas visitas, que de todas formas están confirmadas documentalmente. El retrato de Mina que tenemos aquí a la izquierda es de 1930, pintado probablemente en una de esas ocasiones en que Mina se unió a Max en París. Y Das Bad, el baño, que está a la derecha, es también una pintura en la que aparece Mina transformada en una de estas amazonas, en una de estas gigantas que van convirtiéndose como en el objeto de deseo fundamental en la pintura de Beckmann.
la giganta que entra en el baño donde el hombre ya está sumergido. Es una pintura intensamente erótica que se supone que refigura, que se inspira en la relación entre ellos. La pareja humana aparece en los años 30, muy a menudo elevada a un rango como mítico en la obra de Beckmann, a través de la pareja de Adán y Eva. Ya en sus años expresionistas había pintado Beckmann una pareja de Adán y Eva, pues más o menos evocadora de Cranach, de los grandes maestros del Renacimiento alemán. Pero en estos primeros años 30, este Adán y Eva es del 32 y la escultura es del 36, vuelve sobre ello. Son representaciones de la pareja humana menos optimistas, más problemáticas. En el cuadro, las dos figuras, Adán y Eva, aparecen de espaldas el uno al otro. Probablemente el desnudo de Eva guarda relación con Coapi, está inspirado por Coapi. De la identidad de Adán no sabemos nada porque está de espaldas y es evidentemente mucho más joven que Beckmann, lo que no obsta para que pueda ser una representación imaginaria, idealizada de sí mismo. El caso es que Adán y Eva están separados, vueltos de espaldas, enemistados, en un paisaje que además no es un paisaje acogedor, es un paisaje desértico, hostil, casi surreal, por otra parte. Este es un momento en el que Beckmann se aproxima a Léger y se aproxima al espíritu del surrealismo. Él trata en París, donde cada año pasaba una temporada, trata en París, por ejemplo, a Philippe Soupault, el poeta surrealista asociado de Breton. La escultura de bronce de Adán y Eva, porque Beckmann fue a lo largo de toda su vida uno de estos pintores apasionados de la escultura y que muchas veces se dirigen a la escultura para resolver problemas que se les han planteado en la práctica pictórica, es todavía más enigmática y más desalentadora. La gran figura colosal de ese Adán sentado, que es casi como un ídolo, aparece con Eva, sosteniendo a Eva en la mano. O sea que la mujer se ha reducido, ha quedado convertida en una especie de bibeló precioso, de bibeló incluso sagrado, incluso de una figurilla divina, pero en todo caso la mujer está absolutamente, literalmente, en manos de ese colosal, de ese poderosísimo Adán. En las figuras masculinas de estos años, en correspondencia con la conversión de las mujeres en amazonas, hay un colosalismo también que está vinculado a la autoexpresión del ego de Beckmann. Lo vamos a ver enseguida, lo veremos en un autorretrato suyo, el autorretrato con saxofón muy famoso. Pero entre los diversos medios que Beckmann utilizaría para representar sus relaciones con las mujeres, su relación con Coapi en particular, que era la más próxima, aunque no fuera la única. En los años 30 asistimos al desarrollo de una nueva beta en la obra de Beckmann, un lenguaje francamente, abiertamente mitológico. La representación de los acróbatas del aire de 1928, que es como la representación de un ménage, de una vida de pareja accidentada y probablemente apasionante, porque la mujer está suspendida en el globo, pero el hombre, que por otra parte lleva esa especie de tuba, que les he dicho que con frecuencia aparece unida a la representación del propio artista, está suspendido cabeza abajo. Es una de esas escenas todavía de carnaval. El carnaval es todavía el medio del que se sirve Beckmann para representar todo lo que está más allá de la realidad inmediata, todo lo que se sale de la realidad inmediata, para representar las sugerencias literarias o imaginarias que le interesa proyectar en la pintura. Pero el otro cuadro es de una naturaleza completamente distinta. El cuadro de la derecha se titula Viaje sobre el pez y es 6 años posterior a este. Y la pareja humana ya ha dejado de ser completamente una pareja de figuras reconocibles,
Es una pareja que está casi fundida y viajando, navegando de una manera muy extraña, no sobre uno, sino sobre dos peces. A uno de ellos está aferrado el cuerpo del hombre, de manera que el pez es el vehículo para el hombre y el hombre a su vez es el vehículo para la mujer. Dentro de esto que hemos visto también en el Adán anterior, de que el varón aparece como sustentador y como depositario y como custodio de la mujer, como el que tiene en sus manos a la mujer. Las máscaras del carnaval retornan, pero retornan convertidas en algo más oscuro, más enigmático, que ya no puede vincularse a un espectáculo festivo. Son pinturas inescrutables, pinturas esotéricas, pinturas herméticas, las que iniciará a mediados de los años 30 Beckmann y que desembocarán en sus grandes trípticos, algunos de los cuales veremos ahora. Esta es una pintura que el propio Beckmann no ha explicado, pero que tiene que ver con la relación inextricable entre la pasión erótica y el lado oscuro de la vida humana, la noche, la angustia, la muerte, etc. Temas que constantemente volverán en la obra tardía de Beckmann vinculados a la pareja humana. En los años 30, por volver a nuestra Coapi, a la que hemos abandonado ya hace unos minutos, en los años 30 Beckmann pintaría retratos otra vez formales, reconocibles, de su mujer, en los que atenúa, aligera toda esta carga literaria, mitológica que hemos estado viendo en las pinturas de parejas y, digamos, que se inclina hacia una versión más mundana, más ligera, más frívola, a veces casi de fashion vignette, como es este retrato de Coapi auf Rosa und Violett, Coapi en rosa y violeta, de 1931. Hay una serie de retratos mundanos de Coapi, en este caso, por cierto, vinculados a los propios autorretratos mundanos que Beckmann pinta de sí mismo. Si hubiera que buscarle una pareja a esta Coapi, sería este autorretrato en smoking de 1927 que Beckmann había pintado un poco antes. Hay que decir que esta Coapi, con ese vestido negro elegantísimo, recuerda un poco a un retrato muy anterior, un retrato de 1924, que en realidad había sido como el retrato de despedida de Mina, aunque luego hemos visto, de la primera mujer de Beckmann, aunque luego, como hemos visto, la despedida no hubiera sido tal, porque se reencontraría muchas veces. Pero este fue el último retrato que pintó Beckmann antes de casarse con Coapi, el último retrato de Mina, su primera mujer. Y está vestido también con un vestido sencillo, elegante, negro, de este porte. En el retrato de Mina, lo que estaba inmediatamente presente era el eco, de nuevo, de los retratos de Olga por Picasso en esos primeros años 20, ¿no? Hay sobre todo este retrato, a este retrato siempre se suele remitir la explicación del retrato de Mina. Pero el nuevo retrato de Coapi es muy distinto del de Mina, ha cambiado en muchos aspectos fundamentales. Básicamente, Beckmann ha dejado de insistir tanto en el volumen, en la corporeidad, en el modelado de los miembros de la figura. O sea, la figura de Mina tenía una presencia corpórea, un volumen corporal muchísimo más evidente, y ahora todo se ha hecho más plano. Sobre todo esa mancha del traje contribuye a aplanar la pintura extraordinariamente, mucho más en la línea de Matisse, de las figuras femeninas de Matisse, que de la volumetría de los Picassos de los años 20, que, como hemos visto, era mucha más poderosa. Bueno, pues nuestra Coapi, la Coapi del Thyssen, está vinculada a esta otra y está evidentemente en esta beta en la que el artista
reduce la corporeidad, hace la pintura más plana e incluso utiliza los mismos recursos en el fondo de la pintura para, digamos, ornamentar su retrato. Fíjense cómo, por ejemplo, esa especie de cortina que hay a la izquierda es básicamente la misma en los dos casos, y el uso de estos recursos decorativos muy simplificados, ¿no? Ahí es una silla en aquel retrato, aquí es el sillón en el que la propia Coapi está, es de un orden de una naturaleza muy parecida. Desde el punto de vista temático, nuestra Coapi es un icono de sociedad, es una dama a la moda, una dama moderna en su vestido, en su actitud. He traído este retrato de, bueno, es Carole Lombard en un anuncio de Lucky Strike de 1937, o sea que en el tiempo está muy próxima, es solo 2 años posterior a que se acabara el retrato, y fíjense cómo la actitud de la mano, el modo de manejar el cigarrillo es extraordinariamente parecido, pero claro está, falta en Carole Lombard esa tremenda distorsión anatómica. Es como si el brazo que Carole Lombard cruzaba de un lado al otro de la imagen, aquí hubiera incorporado esa torsión, se hubiera quedado retorcido en el lado derecho, ¿no? La actitud de la pose, etcétera, es extraordinariamente parecida. Incluso hay ecos en Coapi y en los retratos mundanos en general de estos años 30 de Beckmann, de los retratistas a la moda, como Tamara de Lempicka, ¿no? el turbán verde. Ciertamente, bueno, Tamara de Lempicka es una artista mucho menos interesante, eficaz superficialmente, pero mucho menos interesante, menos profunda que Beckmann. Pero hay un cierto aire de familia con estas imágenes de la época. Ahora, desde el punto de vista artístico, como he dicho, lo que está actuando sobre el Matisse de estos años es el ejemplo, sobre el Beckmann de estos años es el ejemplo de Matisse, de un retrato, por ejemplo, clásico, como el de Madame Matisse del Hermitage de San Petersburgo, con el que tiene muchos puntos de contacto, salvo que para el cuello y para la cabeza Beckmann ha querido preservar algo de esa corporeidad de otros cuadros suyos anteriores. En todo lo demás, un poco la disposición, la planitud, el juego con los colores, incluso el juego de la factura, donde se transparenta a veces la pintura de capas inferiores, ese modo de sugerir como que la pintura está en proceso, que la pintura está inacabada, es algo que Beckmann hereda de Matisse. En otros retratos de los años 30, por ejemplo, en este del 36 de Coapi con Papagayo, hay una evocación muy directa de las odaliscas de los años 20 de Matisse, incluso de odaliscas anteriores, de odaliscas de Delacroix o de Courbet del siglo XIX, pero directamente la referencia, desde luego, son las odaliscas del periodo de Niza de Matisse. Quizá donde mejor se pueda ver lo que ha evolucionado desde el punto de vista artístico Beckmann es cuando contrastamos, por ejemplo, su propio autorretrato con saxofón, con Varieté, Coapi, donde Coapi aparece tocando una mandolina. Bueno, Beckmann adora los formatos verticales, muy exagerados, y los utiliza casi desde 1920 hasta el final, no solo en figuras, sino también en paisajes, etc. En estos dos casos ha conseguido sacar mucho partido decorativo, digamos, a ese formato vertical, porque el formato vertical refuerza la figura, le da una extraordinaria energía. Y en ambos casos, como vemos, el instrumento musical es el accesorio, el prop fundamental que el artista utiliza. El instrumento musical que encarna, por supuesto, el sexo de la persona que lo lleva. La mandolina
la suave, la dulce mandolina, la delicada mandolina, como todos los instrumentos de cuerda, asociado en Beckmann a la feminidad y en particular a Cuapi, y el saxofón es como una imagen de la corporeidad del propio artista, de la corporeidad robusta, de la virilidad del propio artista. El autorretrato con saxofón es una imagen desafiante y provocativamente macho, ¿no?, de sí mismo, la que el artista se presenta casi como un forzudo de circo. Y en contraste con eso, en contraste con esa corporeidad que es mucho mayor en el autorretrato del artista, para Cuapi ha adoptado Beckmann más el paradigma matisiano, más plano, más colorista, más decorativo, menos estatuario que, como digo, ornamental o decorativo. Los años 30 estuvieron llenos de promesas y de grandes éxitos para Max Beckmann. Desde el año 31, en que celebró una gran retrospectiva en París, consiguió abrirse camino en el mercado francés, lo cual, dada la situación crecientemente inquietante en Alemania, era para él como la salida natural. Estableció muchas muy importantes relaciones con marchantes de arte, no solo en Francia, sino en otros lugares de Europa y en los Estados Unidos. Y, entre tanto, las cosas en Frankfurt, donde Beckmann era profesor en la Escuela de Arte, se fueron volviendo cada vez más complicadas. Y cuando el 30 de enero de 1933, Hitler asumió el puesto de canciller de Alemania, Beckmann decidió que Frankfurt, como una ciudad provinciana, donde además los nazis habían hecho manifestaciones abiertas de hostilidad hacia él, donde inmediatamente después de tomar el poder los nazis, se retiró de la exposición una serie de cuadros que había en una sala específicamente dedicada a él en el Museo de Frankfurt, en el Stadel-Institut. Por todo ello, Beckmann en ese momento decide, en la primavera de 1933, abandonar Frankfurt, pero no para irse al extranjero, sino para ir a Berlín. Estos movimientos pueden ser difíciles de entender hoy. Puede ser difícil de entender que alguien tuviera la esperanza de encontrar en Berlín un ambiente menos nazificado. Pero es que Berlín había sido el último bastión, en realidad, de la resistencia política y cultural frente al nazismo. Los nazis aborrecían Berlín. La aborrecían primero porque era una Babilonia, porque era una ciudad llena de corrupción, de perversiones. La imagen que tenemos a través de Bob Fosse es correcta en eso, ¿no? Era una ciudad llena de espectáculos, muy liberada sexualmente, donde, por ejemplo, los homosexuales disfrutaban de una libertad como no disfrutaban en ningún otro lugar de Europa, y al mismo tiempo Berlín era una ciudad socialdemócrata y comunista, que en las calles, en los barrios obreros, resistía activamente a las incursiones de los SA. Entonces, probablemente Beckmann tiene la ilusión de que en Berlín no van a poder con él, como sí podrían en Frankfurt, donde dependes del Gauleiter local y donde además él era probablemente más conocido en aquel momento. Así que en ese momento la pareja Beckmann deciden trasladarse de Frankfurt a Berlín para iniciar un periodo que será breve, de solo 4 años de transición, y que será difícil y complejo, como todos los momentos en adelante, hasta el final de la guerra en la vida de Beckmann. En este momento, en 1932-33, inicia Beckmann su trabajo en el primero de sus grandes trípticos. Sobre esto se ha hablado mucho. La reputación de Beckmann descansa en realidad, más que en sus retratos, por ejemplo, en sus grandes trípticos tardíos de los años 30 y 40. El tríptico es un soporte, es un modo de organización de las imágenes arcaizante, que pertenece a la pintura religiosa del Renacimiento o del Barroco. Fundamentalmente, Beckmann
mira hacia el Renacimiento nórdico, hacia pintores como el Bosco, cuando comienza a utilizar el modo del tríptico. Y Beckmann recupera el tríptico para crear pinturas completamente al margen ya de la realidad captada de manera naturalista, pinturas que son puras leyendas en imágenes, pinturas mitológicas, pero mitológicas basadas en una mitología inventada, porque no tienen un patrón habitualmente. A veces puede aparecer Ulises o puede aparecer Perseo, pero el conjunto del relato que soporta cada tríptico es un retrato inventado o adaptado al menos por Beckmann. Son historias personales, son parte de su propio panteón, de su propia teología, la que está creando comienza a crear en estos años. Abfahrt, o Departure, partida, fue el primero de estos trípticos y es también uno de los más impresionantes, uno de los más claros y resueltos. Y lo he traído aquí porque en el centro, en el corazón, en el panel central de él, hay una pareja humana. O sea que la pareja mitológica de Adán y Eva retorna en la forma de la pareja del rey y la reina que ocupan el barco en el panel central del tríptico. El propio Max Beckmann explicó en una conversación con Lili von Schnitzler el tema del tríptico, así en líneas generales. Explicó que los paneles laterales representan, dice, el esfuerzo de la humanidad por confrontar su pasado. En el panel izquierdo es como una cámara de tortura y hay que acordarse de nuevo del Bosco, de los infiernos del Bosco. Hay un personaje mutilado, atado a una columna, hay un personaje femenino, en fin, no exento de connotaciones sadomaso, con un vestido con un corsé y atado y postrado y una especie de verdugo. En el otro panel, el panel de la derecha, en el otro panel lateral, hay una mujer que lleva atado un cuerpo muerto a su propio cuerpo y explica Beckmann que, bueno, esto es el esfuerzo de la humanidad por afrontar su pasado. Dice, la humanidad carga y cada hombre carga con el cadáver de sus recuerdos y sus fracasos y con el crimen que todo hombre comete alguna vez en su vida. Deben cargar con el cadáver mientras la vida toque el tambor para ellos. Mientras que las alas laterales representan el estado de opresión y de angustia, en el panel central prevalecen la pureza y la libertad del mar y el cielo. El rey y la reina se han liberado de los tormentos de esta existencia, los han vencido, y la reina lleva el mayor tesoro, la libertad, como si fuera un niño en su regazo. La libertad es lo que importa, es la partida, el nuevo comienzo. Aunque Beckmann describa todo esto en términos tan abstractos, se trata en buena medida de la situación de opresión en Europa, de la creciente situación de opresión en Alemania y del anhelo de libertad y de viaje. Casi todas las pinturas de Beckmann en adelante tienen que ver con el viaje y con el exilio que él emprenderá en 1937, en julio de 1937, inmediatamente después de escuchar el discurso radiado de Adolf Hitler, el 18 de julio de 1937, inaugurando la Haus der Deutschen Kunst, la Casa del Arte Alemán en Múnich, coincidiendo con la celebración de dos grandes exposiciones en Múnich, la gran exposición celebratoria del arte alemán patrocinado por los nazis y la exposición del arte degenerado en Tartete Kunst, donde los nazis habían reunido toda la producción de la vanguardia alemana para denigrarla, para mofarse de ella y para contrastarla con lo que sería la pintura promovida por ellos. Estas son imágenes de las colas ante la exposición de Tartete Kunst. Lo más divertido del empeño de los nazis es que, naturalmente, a la exposición que celebraba las bellezas ideales de los nazis y los heroicos soldados y los heroicos campesinos, no acudió nadie y todo el público inundó las
las salas de la exposición de arte degenerado. Por cierto, que la exposición de arte degenerado es admirable, bueno, es admirable en primer lugar porque en ella se reunieron por primera y última vez, aunque fuera de esta manera ominosa, terrible, se reunieron a todos los grandes del expresionismo alemán y de sucesivas generaciones. A todos los miembros de Brücke, por ejemplo, a Nolde, a Kandinsky, por supuesto a Kirchner, a Schmidt-Rottluff, etc. Y también a Beckmann. Había unas cuantas pinturas de Beckmann en la exposición que fue inaugurada por Goebbels y Hitler. Pero la exposición era admirable también para nosotros, para los que trabajamos en museos, desde otro punto de vista. Se organizó en un mes, lo cual se podía hacer porque los organizadores contaban naturalmente con todos los recursos del Estado alemán, porque los museos tenían que entregar las obras a la fuerza. Es el sueño de todo conservador de museo, ¿no? Y además no se pagaban seguros ni cosa parecida. Los artistas que participaron en la exposición de arte degenerado, en la práctica, fue la última vez que aparecieron en público en Alemania por mucho tiempo. Es decir, directamente nunca volverían a los museos, nunca volverían a ser exhibidos, fueron retirados de los museos a los que pertenecían y una buena parte de ellos se subastaron en Suiza, en sucesivas subastas, una muy importante en Lucerna en el año 39. Es decir, los nazis liquidaron virtualmente el patrimonio moderno de los museos, lo malvendieron apresuradamente en una operación que no fue tampoco muy inteligente desde el punto de vista económico, porque podrían haberle sacado bastante más dinero, pero despreciaban hasta tal punto esto, aborrecían hasta tal punto el arte moderno, que no podían soportar que permaneciera entre ellos por más tiempo. La exposición de Entartete Kunst decidió a Max Beckmann en el sentido de que, bueno, pensó que no existía escapatoria en Alemania, que no había manera de seguir viviendo, no había manera para él de seguir viviendo en Alemania, afrontando una hostilidad de tal calibre. Y decidieron huir, él y Quappi. La hermana de Quappi, Hedda, vivía en Ámsterdam. Se había casado allí y tenía la nacionalidad holandesa. Se había casado con un holandés y tenía la nacionalidad holandesa. Y estuvo pasando una temporada en Alemania con ellos y ellos decidieron camuflar su huida como una visita familiar a Ámsterdam. De manera que partieron sin equipaje. Partieron el tren sin equipaje. Se dejaron todo en Berlín. Imagínense, bueno, lo cuenta Quappi en sus memorias, lo que fueron las semanas siguientes, porque ellos naturalmente habían contratado un servicio de mudanzas para que se llevara toda la obra, por ejemplo, de Beckmann que habían dejado detrás de sí, desde Berlín, de su estudio, etcétera, para que la transportaran a Ámsterdam. Pero imagínense la tensión, el agobio, la angustia de, primero, no saber si les iban a detener en la frontera, cosa que podía haber sucedido, y luego no saber si finalmente el camión de mudanzas que transportaba todo lo que tenían lograría abrirse camino hasta Ámsterdam. Ámsterdam no era como el destino definitivo para los Beckmann. Beckmann estaba en tratos ya con Estados Unidos, había recibido invitaciones de Estados Unidos y pensaba pasar por París y emigrar a los Estados Unidos. Pero durante los 2 años que quedaban para que estallara la guerra, entre el 37 y el 39, esas operaciones no salieron bien. Como le sucedió a tanta gente que trataba de huir de Europa en aquel momento, Beckmann se enfrentó a un problema de visados. A pesar de que se le había cursado una invitación oficial desde instancias académicas en Estados Unidos para que pronunciara conferencias y tenía galerista en Estados Unidos y todo, su visado finalmente no fue aprobado. Y Beckmann se queda atrapado en Ámsterdam, con el agravante de que en 1940 los alemanes llegan a Holanda. En 1940 las tropas alemanas ocupan Holanda. Y Beckmann se pasa toda la guerra
no ya experimentando el temor a que le detengan, porque, bueno, él no era judío, ni tampoco era comunista, era simplemente un artista degenerado, no tenía por qué esperar una persecución de la Gestapo tan atroz como la que sufrieron otros muchos, pero sí temía que se le pudiera reclutar para el ejército alemán y haber dejado, por supuesto, a Coappy allí en una situación abandonada, en una situación tremenda. Así que pasaron toda la guerra con la angustia añadida, además de las miserias normales, de la escasez, de la necesidad de presentarse al consulado periódicamente como ciudadano alemán que él era, con el temor a que en algún momento le pudieran llevar a filas. Beckmann ya había combatido en la Primera Guerra Mundial. Bueno, estuvo en realidad en el servicio los servicios sanitarios, pero como consecuencia de la guerra experimentó un trauma tan profundo que tuvo que ser internado. Y durante un tiempo su equilibrio psíquico estuvo amenazado, ¿no? La Primera Guerra Mundial le había cambiado completamente a Beckmann, y hay que imaginarse lo que sería su terror ante una repetición 20 años después de esto con los nazis al mando. A pesar de todo, las imágenes que nos han llegado del periodo de Ámsterdam, o quizá por eso precisamente, son sorprendentemente idílicas. Y bueno, he traído algo muy inédito, que son pinturas de la propia Coappy. Coappy pintaba, pues como ven, como una pintora ingenua, no del todo incompetente, y pinta el comedor donde están Max y Coappy cenando. Es un dibujo a lápiz de acuarela datado de 1937, y fíjense que en la pared está representado con mucha fidelidad el cuadro de la siesta que hemos visto antes, el gran monumento a su pasión erótica, que no sé si en estos años había decaído ya, pero el gran monumento de unos años atrás, 6 años atrás, a su relación, ¿no? Y luego hay unas figuras como africanas, y la biblioteca, todo muy ordenado, ¿no? Y esta es otra imagen pintada por Coappy de Beckmann trabajando en su estudio. Bueno, Coappy fue si en toda circunstancia era un soporte para su marido, durante la temporada holandesa todavía lo fue más. ¿Crees que podría haber soportado todo esto, la ocupación, la miseria, sin Coappy? Ella es un ángel que me ha sido enviado para que yo pudiera lograr mi obra. En estos años de Ámsterdam, Beckmann produjo mucho, produjo grandes pinturas de esta línea simbólica, pinturas muy ambiciosas: Nacimiento, Muerte, el tríptico Acróbatas, Perseo, Actores, Carnaval, casi todas ellas trípticos, y siguió pintando también infinidad de retratos, y a veces dobles retratos como este, con Coappy. Este doble retrato de 1941 es interesante compararlo con el que hemos visto antes de 1925, porque en algunos sentidos es una reedición de él, pero es una versión notablemente modificada. Si en el retrato anterior Max y Coappy aparecían como artistas bohemios, como máscaras de carnaval, ahora aparecen muy formales y muy serios y bien vestidos como burgueses. Si en la relación entre las dos figuras hay una constancia, hay una afinidad, porque si en el primer retrato Coappy aparecía un poco detrás de él, ahora todavía más claramente ella se sitúa tras su hombro, él avanza resueltamente, digamos, hacia adelante, como sucedía en el primer retrato, con la mano en la cintura, el bastón, el sombrero que lleva la etiqueta de un sastre de Londres. A Beckmann le gustaba mucho exhibir su dandismo, y ella le pone una mano en el hombro, está pendiente de él, viene detrás de él y está un poco en función de él.
Él destaca sobre el fondo amarillo, ella, en cambio, es una figura menos conspicua, se funde más con la parte del fondo que le ha tocado, que es oscuro. Es decir, que se mantiene esa prioridad, esa primacía del gran ego de Beckmann, aunque hayan cambiado las circunstancias, que desde luego no son ni festivas, ni tan joviales, ni tan luminosas como en el retrato de 1925. En los retratos de Coappy de la guerra, curiosamente, como decía antes, no se trasluce mucho de estas inquietudes y de estas angustias. En los peores tiempos de la guerra pinta retratos tan luminosos, tan vitalistas, tan sensuales como este, también muy de odalisca matisiana, ¿no? Yo sigo viendo la presencia de Matisse en estos retratos, en este que está comenzado en el 40 y reelaborado en 1942. Es un retrato a la luz de una lámpara, o sea, fíjense que la lámpara, lo que hay a la derecha es una lámpara y el fuerte amarillo es la luz de un interior iluminado con luz artificial, y está muy bien captado, aunque no sea un retrato naturalista, evidentemente, cómo cae la luz sobre el rostro, lo pone mitad luz, mitad sombra, la luz de la lámpara. La organización del cuadro es muy inteligente porque Beckmann ha situado en la periferia los colores cálidos e intensos y en el centro una mancha gris neutra que concilia esos colores y que armoniza esos colores, ¿no? Otro retrato de la etapa de la guerra es este Coappy in Blau mit Bucci. Bachi era uno de los pequineses. En 1943, durante una visita en Ámsterdam, durante una visita a un historiador del arte amigo de ellos, Goppel, Beckmann se puso a dibujar un dibujo muy rápido, en un papel cualquiera cogido del despacho de Goppel, hizo este dibujito de Coappy, y unas semanas después a Coappy le sorprendió ver que lo había convertido en ese retrato. También pertenece, como nuestra propia Coappy, a esa línea de los retratos mundanos, elegantes, donde el vestido de Coappy, el modo de ir vestida y el carácter moderno de ese vestido tiene un papel muy importante, y que todos ellos están un poco tratados en la beta matisiana, bueno, en este caso reforzada, por ejemplo, por los iris, por las flores, aunque en este retrato siempre se dice que, no sé, yo no lo detecto tanto, pero siempre se dice que Coappy está más demacrada, está más delgada, tiene ojeras, y que es un retrato ya del año 44. Es un retrato en el que ya los efectos de la guerra se dejan sentir en la propia figura de Coappy, y además no es un retrato tan luminoso de expresión, ¿no? Es un retrato. Inmediatamente después de la guerra, en 1948, Beckmann prolongaría aún este tipo de retratos. Fíjense que el formato, el modo de enmarcar la figura, la media figura que se ve solo hasta debajo de las rodillas, la pose frontal, evoca bastante a nuestra Coappy, aunque Beckmann ha recuperado un cierto volumen, la solidez característica de sus pinturas de los años 20. Pero hay un clasicismo y una cierta convencionalidad de la pose, y también, desde luego, una insistencia en eso que les decía, en el atrecho. También lleva un gorrito a la moda, va estupendamente fashionable, ¿no? Este es el momento en el que los Beckmann habían emprendido su última y más difícil exilio, su última o más difícil navegación, porque les llevaría lejos de Europa. En 1947, al terminar después de la guerra, bueno, Beckmann recibió infinidad de ofertas de Alemania, ofertas de exposiciones. Se celebró primero en Ámsterdam una gran exposición dedicada a su obra en el Stedelijk Museum, pero recibió entonces, después de acabar la guerra, infinidad de ofertas de exposiciones y también de puestos académicos en diferentes lugares de Alemania.
incluido Frankfurt y Berlín, pero las denegó todas, una a una. De hecho, Beckmann no volvería a pisar suelo alemán desde su salida en el año 37. Debió de haber decidido en su fuero interno no volver a Alemania. Y en lugar de eso, se buscó un camino mucho más arduo, que era el de responder a las invitaciones americanas en Nueva York, en San Luis, en Indianápolis, para dar cursos, para tener posiciones académicas que de todas formas eran más precarias, porque eran contratos de unos meses o de una temporada. Y los últimos 3 años de su vida los pasaría en Estados Unidos, los viviría en Nueva York y en San Luis, fundamentalmente. Viajaría por todos los Estados Unidos, llegaría, en el último año de su vida, quiso viajar hasta el Pacífico para conocer el Pacífico y bañarse en California. En esos últimos años americanos, el erotismo de las grandes figuras femeninas de Beckmann se intensifica, se recrudece. Hay un par de cuadros, Afternoon, titulado en inglés Afternoon, tarde, ¿no? Siesta, de 1946-47, donde bueno, el erotismo adquiere este carácter oscuro que tenía la pareja sobre el pez, la pareja que navegaba sobre el pez. Se trata de una especie de demonio que asalta a una mujer. La asalta sujetando en las manos y con una tercera mano, que no sabe si es un pie de ese propio demonio, que se aproxima al sexo femenino entre las piernas abiertas. Es una pintura irreal, onírica. En sus notas, Beckmann lo llama el sueño de la muchacha, como una tentación una escena de tentativa de violación o de seducción, que es como el lado oscuro de este otro cuadro, pintado más tarde, en 1950, más jovial, más diurno, más luminoso, también intensamente erótico, de la muchacha con la mandolina sobre ella, sobre su regazo, pintado en el último año de su vida en los Estados Unidos. Hay una cosa apreciable en estas últimas pinturas intensamente eróticas de Beckmann, y es que ya tengan una stimum u otra, ya tengan un tono, una atmósfera u otra, se conserva la afición, la devoción, casi diría, de Beckmann por las amazonas, por estas figuras colosales, como de gigantas, en actitudes, en fin, seductoras, provocativas. Nuestra última imagen es precisamente una especie de reedición o de nueva versión, porque tiene algún parentesco con Quappi, o en ella hay una resonancia de Quappi, pero con una inmensa distancia también con respecto a Quappi, porque el rastro de la propia Quappi, el rastro de la propia presencia de la mujer de Beckmann se ha ido perdiendo, hay que decirlo, en estas pinturas eróticas. Cada vez son menos reconociblemente Quappi, son más mujeres extrañas. Hay indicios de que Beckmann no solo frecuentaba los cabarets, sino también probablemente los prostíbulos en estos últimos años. Y en esta última colombina, esta máscara de carnaval verde, violeta y rosa, de 1950, tenemos como una versión agigantada y sexualizada de lo que había sido en Quappi un encanto mucho más discreto, mucho más sofisticado, mucho más contenido. Muchas gracias.